La Vanguardia Podcast. Según Tácito, el clásico historiador romano, Agripina la Menor fue una mujer insólitamente poderosa. Esto podría parecer un elogio, pero no lo era. Soy Isabel Margarit, directora de la revista Historia y Vida. Hoy, junto a la periodista Ana Echeverría, repasaremos la extraordinaria biografía de una mujer que no solo fue hermana, esposa y madre de emperadores, sino que además intentó comportarse casi como un César ella misma y pagó ese atrevimiento con su vida. Hola Ana, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, vuelvo del verano con las pilas cargadas y llena de energía, igual que Agripina cuando regresó de su destierro. Hombre, Ana, no irás a comparar unas vacaciones con un destierro. Bueno, a ver, me explico. Los destierros de época romana no es que fueran un chollo, sobre todo porque en cualquier momento el César podía dar la orden de liquidarte. Pero hombre, el de Agripina la Menor en la isla de Ponza no estuvo tan mal. Al final, pues fue un año en una isla privada, en una villa lujosa con vistas al mar, teatro privado, solarium, esclavos, piscifactoría, bueno, mejor no adelantemos acontecimientos, que nos queda mucha biografía por contar. Por cierto, y hablando de biografías, Agripina la Menor, nuestra protagonista de hoy, escribió sus propias memorias. Que sepamos, fue la única mujer romana que lo hizo. Fue la única mujer romana en hacer varias cosas. Sí, realmente toda una pionera, como veremos hoy. El problema es que esas memorias no se conservan. Solo conocemos algunos detalles por Tácito y por Plinio el Viejo, que las leyeron. Gracias a Plinio, por ejemplo, sabemos que Agripina describió con todo lujo de detalles el parto de su único hijo. El emperador Nerón, nada menos. El mismo Nerón. Plinio el Viejo recoge la anécdota del parto en su historia natural porque Nerón nació de nalgas. Otros miembros de la familia imperial dictaron sus memorias, pero todos eran hombres, así que ninguno de ellos narró un parto. Es curioso que Agripina compartiera algo tan íntimo, ¿verdad? Muy curioso, muy curioso. Es posible que fuera una manera de realzar su valor, su coraje como mujer. Pensemos que los emperadores narraban sus conquistas, y los generales podían narrar sus proezas en batalla, pero las batallas de las mujeres romanas de la antigüedad eran sus partos. En fin, como no disponemos de las memorias de Agripina, no conocemos su punto de vista acerca de los acontecimientos que marcaron su vida. Nuestras principales fuentes para conocerla, y casi las únicas, son los historiadores Tácito, Suetonio y Dion Casio. En este punto hay que recordar a nuestros oyentes, como siempre, que estos cronistas escribieron entre 50 y 180 años después de la muerte de la emperatriz Agripina y que además no eran exactamente imparciales. A menudo mezclaban hechos con rumores, incluso con cotilleos, ¿no? Y las pocas veces en que mencionan a una mujer casi siempre es para dar alguna lección moral sobre las mujeres. En este sentido, es muy interesante comparar cómo abordan los historiadores clásicos las figuras de las dos últimas esposas de Claudio, Mesalina y Agripina. A Mesalina, como ya vimos en el episodio que le dedicamos, se la describe como una mujer esclava de sus caprichos y deseos, especialmente de sus deseos eróticos. Y para un romano, la única cosa peor que una mujer incapaz de controlarse era una mujer capaz de controlarse perfectamente en aras de alcanzar objetivos políticos. Esa clase de autocontrol era una virtud masculina, se consideraba una virtud masculina, pero en una mujer la ambición política era vista como una abominación. Agripina la Menor fue exactamente esa clase de mujer atroz a ojos de los romanos, por supuesto. Para comprender cómo surgió la vocación política de Agripina la Menor y por qué tomó las decisiones que tomó a lo largo de su vida, es esencial hablar de su familia. Agripina tenía un linaje espectacular. Era bisnieta directa de Augusto. Pertenecía a la rama Julia de los Julio Claudios y, por tanto, descendía de un dios, porque Augusto estaba ya divinizado cuando ella nació. Y, en última instancia, se la podía considerar incluso descendiente del mítico Eneas y hasta de la diosa Afrodita. Nada menos, supera eso, vamos. Pues un pedigrí insuperable, realmente. Pero no puede decirse que la fortuna le sonriera siempre. Pues no, ni mucho menos. Vivió una infancia extremadamente complicada ya desde su mismo nacimiento.
Para empezar, nació en un campamento militar. En un campamento militar y en tiempos revueltos, justo después de un motín que su madre, genio y figura, como veremos, ayudó a sofocar. Los padres de Agripina la Menor eran una pareja tremendamente popular. Él era el célebre Germánico, un general de origen claudio, muy querido por las tropas y que además estaba destinado a ser emperador a la muerte de Tiberio. De hecho, el propio Octavio Augusto había obligado a Tiberio a adoptar a Germánico en una de estas piruetas dinásticas tan típicas de los romanos. ¿Por qué? Porque Octavio Augusto quería dejar la sucesión bien atada. Por su parte, la esposa de Germánico, Agripina la Mayor, de estirpe Julia, era en aquel momento la única nieta viva de Augusto. Además, era una mujer extraordinariamente fértil, un rasgo muy apreciado en una romana. Tuvo 6 hijos que llegaron a la edad adulta y acompañaba a su esposo a todos los lugares a los que lo destinaban, incluso estando embarazada. Germánico y Agripina la Mayor eran un matrimonio perfecto desde el punto de vista dinástico. Pero además al parecer estaban enamorados de verdad. Eso les asemeja un poco a lo que sería hoy en día el príncipe de Gales y Kate Middleton, para entendernos, ¿no? Eso los hacía realmente populares, una pareja muy popular. Por desgracia, la madre de Agripina, Agripina la Mayor, no tardaría en convertirse en la viuda más compadecida de Roma. Agripina tenía tan solo 4 años cuando vio una imagen que marcaría toda su existencia. Su madre, con los cabellos sueltos en señal de duelo, sosteniendo una urna con las cenizas de su padre. Una urna con la que la viuda recorrió a pie los 600 kilómetros entre el puerto de Brindisi y la ciudad de Roma. Debió de ser un espectáculo fúnebre sobrecogedor, que reunió enormes multitudes a su paso. Esta procesión tan teatral con las cenizas de su esposo no era únicamente un gesto de duelo. Estaba perfectamente calculado para despertar la compasión del pueblo y alimentar la antipatía hacia el emperador, Tiberio. ¿Por qué? Porque la madre de Agripina estaba convencida de que su esposo había sido envenenado en Siria por orden del César. Y siguió convencida de ello toda su vida, y no paró hasta que toda Roma se hizo eco del rumor. ¿Tú qué crees, Isabel? ¿Fue Tiberio el que dio la orden de matar a Germánico, el padre de Agripina? Pues es imposible saberlo, la verdad. Por un lado, parece que ni el gobernador de Siria ni el propio Tiberio tenían buena relación personal con Germánico. Además, Tiberio no acudió al funeral. Pero por otra parte, el César siempre había colmado de honores a su sucesor. Incluso le había concedido un triunfo. Y en cuanto a la muerte de Germánico, no está demostrado que el veneno fuera la causa. En fin, fuera como fuera, lo importante para nuestra historia es que la viuda de Germánico creía firmemente en la tesis del asesinato y transmitió esa convicción a todos sus hijos, incluida nuestra protagonista, Agripina la Menor. Esto dio pie a una escalada de tensiones dentro de la familia imperial, con la madre de Agripina buscando aliados en el Senado y haciendo continuos reproches a Tiberio. Pensemos que pese a todo eran familia y seguían compartiendo cenas y celebraciones. Bueno, imagínate cómo sería el ambiente. Vamos. La tensión se podría cortar literalmente con un cuchillo. Desde luego. La cosa llegó al extremo de que la madre de Agripina acudía cuando la invitaban, pero no probaba la comida por si estaba envenenada. En una ocasión, Tiberio llegó a lanzarle una manzana y ella la rechazó. Eso era prácticamente una acusación pública. Pues sí, así se interpretó. A partir de ahí ya fue imposible reparar la relación, por razones que no están del todo claras, ya que se ha perdido una parte de las crónicas antiguas. La madre de nuestra protagonista y sus 2 hermanos mayores, los 2 que ya tenían una edad de ir al Senado, acabaron todos muertos. Con finales de lo más truculentos, además. A la madre la desterraron a una isla y le reventaron un ojo de una paliza. Ay, por favor. Ya, pobrecilla. Al final se dejó morir de inanición. Uno de los hermanos se comió su propio colchón porque lo mataron de hambre. Y a otro le obligaron a suicidarse directamente. Hay tremendos finales. Sí, terribles. Qué Menudo trauma familiar. Qué crueldad. En fin, de todo esto, Agripina aprendió una lección muy importante. Su linaje, por muy ilustre que fuera, no era suficiente para mantenerla a salvo. El orgullo había llevado a su madre a la muerte. Si ella quería sobrevivir, tenía que ser más sutil. Tal vez por ello, aunque Agripina ya estaba casada cuando se llevó a cabo esta purga política contra su madre y hermanos, no tuvo ningún hijo durante el reinado de Tiberio.
Pero no podemos asegurar que se tratara de una decisión intencionada. No, por supuesto que no. Pero lo cierto es que como descendiente de Augusto e hija de sus padres, Agripina estaba más segura por el momento si permanecía en un discreto segundo plano. Un hijo varón podría haber atraído atención indeseable. De todos modos, a Agripina aún le quedaba un último hermano varón, Cayo, más conocido como Calígula. Se salvó de la purga porque aún era niño cuando asesinaron a su madre y hermanos, pero Tiberio se aseguró de tenerlo bien cerca y de que no fuera una amenaza política. ¿Y qué precauciones tomó Tiberio? Bueno, pues retrasó todo lo que pudo el momento de concederle a Calígula la toga viril, en la mayoría de edad. Y a los 19 años, cuando ya era imposible aplazar más esta mayoría de edad, se lo llevó con él a Capri. De este modo no podría convertirse en senador ni tejer alianzas políticas. Esto, Ana, es fundamental para comprender una de las razones por las que Calígula tuvo tan mala relación con el Senado. Claro, le faltaba cultura política, le faltaba experiencia. Ascendió al poder muy joven y con pocos aliados fuera de la Guardia Pretoriana, pero en cambio era muy popular entre el pueblo. Como buen hijo de Germánico. Como buen hijo de Germánico, sí señor. A todo esto, la llegada de su hermano Cayo al poder fue todo un golpe de suerte para nuestra Agripina. Así es. Agripina ha permanecido hasta el momento en la sombra durante sus primeros 21 años de vida, pero esto cambia radicalmente en cuanto su hermano Calígula se hace con el poder. A Calígula le interesa subrayar su condición de descendiente del divino Augusto. Sus tres hermanas, Agripina, Livila y Drusila, comparten su linaje, así que las colma de honores. Algunos de estos honores son realmente insólitos para la época. Calígula concede a sus hermanas privilegios que estaban reservados a las vírgenes vestales, las máximas sacerdotisas de la ciudad, como por ejemplo salir a la calle escoltadas por un lictor, ocupar asientos de honor en los juegos o tomar decisiones personales sin necesidad de un tutor masculino. Agripina y sus hermanas también fueron las primeras mujeres jóvenes y aún vivas que aparecieron representadas en monedas. Se incluyó su nombre en las plegarias y en los juramentos de lealtad. En definitiva, pasaron del ámbito doméstico a formar parte del aparato del Estado. No ejercían un poder real, pero tenían un papel institucional. Y es en ese momento cuando Agripina se queda embarazada, después de casi 8 años de matrimonio. Y tiene la suerte de dar a luz a un hijo varón que automáticamente se convierte en el heredero más probable. Todo va viento en popa hasta que una de las hermanas, Drusila, enferma y fallece repentinamente. Calígula está tan desconsolado que la deifica inmediatamente, es decir, la convierte en una diosa. Un gesto inaudito si tenemos en cuenta que ni siquiera Livia, la difunta esposa de Augusto, había sido divinizada todavía. A partir de aquí, las crónicas relatan que Calígula empieza a cometer toda clase de excesos y extravagancias, pero también toma una decisión que, sin ser insensata, podría poner nuevamente en peligro el futuro de Agripina. Sí, después de algunos matrimonios breves y erráticos, Calígula se enamora de verdad, se casa con Cesonia y tiene una hija con ella. Al ser una niña, todavía no hace sombra al hijo de Agripina, pero es cuestión de tiempo que tengan un hijo varón. Sea por este motivo o por el comportamiento inestable de su hermano, Agripina se ve envuelta junto a su hermana Livila y el viudo de su difunta hermana Drusila en lo que parece haber sido una conspiración para derrocar a Calígula. Calígula intercepta unas cartas muy comprometedoras, ejecuta a su cuñado y envía a sus 2 hermanas al destierro. Agripina, por cierto, la hace viajar cargando personalmente con las cenizas de su cuñado. Una parodia realmente cruel de la procesión fúnebre de la que hablábamos al principio, cuando la madre de todos ellos viajó a Roma con las cenizas de su padre. Muy, muy cruel realmente. Por lo visto, la razón de esta broma de mal gusto es que Agripina y su cuñado viudo, además de conspiradores, habrían sido amantes. O al menos eso creía Calígula. De todos modos, la reacción de Calígula, situada en su contexto, en aquel contexto en el que la vida tenía tan poco valor, en fin, no parece tan sorprendente, sobre todo si tenemos en cuenta que estaba convencido de que sus hermanas y su mejor amigo habían estado urdiendo un complot para asesinarla. Hombre, yo tampoco me tomaría muy bien una traición de ese calibre, las cosas como son. Pero bueno, en fin, ahora sí, llegamos al destierro en la isla de Pontia, actualmente Ponza, que es donde empezamos el episodio de hoy, con Agripina desterrada, pero la vida de Agripina es toda una montaña rusa a la que aún le quedan muchas vueltas. Y que lo digas, Ana. Estuvieran o no implicadas en una conspiración contra Calígula, sus hermanas no eran las únicas que querían ver muerto al joven César.
Al cabo de poco, la guardia pretoriana lo traiciona, lo cosen a puñaladas y aclaman como emperador a su tío Claudio. Que también es tío de Agripina, por supuesto. Entretanto, nuestra protagonista ha quedado viuda de su primer esposo. Regresa a Roma, indultada por Claudio, y se casa enseguida con un tal Pasieno Crispo, un hombre de linaje algo turbio, pero inmensamente rico. No está del todo claro el porqué de esta segunda boda. Las fuentes clásicas afirman que fue Agripina quien negoció su propio matrimonio, llevada por la ambición. Según esta versión, Agripina seguía interesada en política. Necesitaba contactos para despejar el camino de su hijo Nerón al trono, y los buenos contactos cuestan dinero. Cuestan dinero, sí. Sin embargo, no es muy probable que Agripina viera posibilidades de alcanzar el trono en ese preciso momento aún. La segunda esposa de Claudio, Mesalina, estaba bien viva y acababa de tener un hijo varón. Por otra parte, Pasieno Crispo era un marido poco interesante desde el punto de vista dinástico y en cambio era íntimo amigo de Claudio. Es posible que el propio emperador acordara este matrimonio tanto para agasajar a su amigo como para evitar que Agripina, que era una novia muy codiciada como bisnieta de Augusto, pues pudiera unirse a alguien de la familia Julio Claudia. Crispo no representaba una amenaza para Claudio, pero otros posibles novios tal vez sí. Sea como fuere, durante un tiempo nuestra protagonista desaparece de la primera línea política. Acompaña a su marido a Asia cuando lo nombran procónsul y al enviudar permanece en un discreto segundo plano durante varios años, probablemente en alguna villa lejos de Roma, hasta que recibe una invitación para asistir a los Juegos Seculares junto a su hijo, el futuro emperador Nerón. Según las fuentes clásicas, en esos Juegos Nerón eclipsa totalmente a Británico, el hijo de Claudio. Recordemos que Nerón, igual que Agripina, era descendiente directo de Augusto. Ni Claudio ni Mesalina lo son, no tan directos. El joven sobrevive a un intento de asesinato y su madre a algunos pleitos con los que los partidarios de Mesalina la llevan a los tribunales. Pero todo esto deja de importar en cuanto la emperatriz Mesalina desaparece de escena. Narciso, uno de los libertos de confianza de Claudio, acusa a Mesalina de haberse casado en secreto con su amante y de conspirar para derrocar a su marido. Un suceso que todavía hoy no tiene realmente una explicación clara. Pues la verdad es que no, pero en cualquier caso esto allana el camino, el terreno, para que Agripina se convierta finalmente en emperatriz. Ahora bien, ¿fue cosa de Claudio, de Agripina o de ambos este matrimonio? Pues Tácito y Suetonio lo tienen muy claro, Ana. Para los antiguos cronistas romanos, Agripina tenía como única meta el poder y no dio un solo paso en falso hasta conseguirlo. Bueno, de ser así, aliados no le faltaban. Cuando Claudio se planteó volver a contraer matrimonio, de Palas, uno de los 3 libertos que asesoraban al César habitualmente, defendió con muchísima firmeza la candidatura de Agripina. Pero también el emperador salía ganando con este acuerdo, si lo pensamos bien. Casarse con una descendiente directa de Augusto legitimaba su reinado, un reinado que no dejaba de ser fruto de un golpe de Estado. En fin, fue lo que hoy llamaríamos un win-win. Para hacer realidad esta boda, había que sortear varios obstáculos. Uno de ellos realmente grande, por no decir escandaloso. Claudio era hermano de Germánico, el difunto padre de Agripina. Los matrimonios entre parientes lejanos eran bastante frecuentes, pero casarse con una sobrina carnal ya era harina de otro costal. Esto ya eran palabras mayores, pero, oye, se resolvió con un poco de negociación entre bambalinas y ya está. Un aliado de Claudio propuso al Senado aprobar los matrimonios entre tío y sobrina, y entonces el Senado suplicó a Claudio que se casara con Agripina. De manera que Claudio tuvo que fingir aceptar para complacerlos a ellos. El acuerdo con Agripina también incluía romper un compromiso matrimonial previo de Octavia, la hija de Claudio y de la difunta Mesalina, para prometerla a Nerón, único hijo de la propia Agripina. Imagínate el embrollo. Bueno, sí, los árboles genealógicos Julio-Claudio son para estudiarlos aparte. Aquí, una vez más, y no por última vez, las fuentes clásicas acusan a Agripina de haberle lavado el cerebro a Claudio. Pero este arreglo era ventajoso para ambas partes. Tener a Nerón en la familia significaba fortalecer al máximo la antigua alianza entre las dinastías Julia y Claudia, que en su día había hecho fuerte el reinado de Augusto. De todos modos, Ana, no quedó aquí la cosa. Claudio acabó adoptando a Nerón y para que éste pudiera casarse con Octavia tuvo que dar en adopción a su propia hija. Bueno. En fin, este es uno de esos triples saltos mortales de adopciones simbólicas
que tanto complican los árboles genealógicos en la historia de Roma y que nos vuelven locas, la verdad. Adoptar a Nerón, hijo del primer matrimonio de Agripina, teniendo ya un hijo biológico, británico, fue sin duda una de las decisiones más polémicas del reinado de Claudio. Es posible que al tomarla, el emperador firmara su sentencia de muerte. Podría ser, sí. Las fuentes, por supuesto, lo atribuyen todo a la perversidad de Agripina y sus maquinaciones. Pero Claudio, por más que los cronistas antiguos lo retraten como un gobernante débil, era un hombre inteligente, culto y prudente. ¿Por qué relegó a su propio hijo en la línea sucesoria? Es una magnífica pregunta que, como sabes, no tiene una respuesta clara. Británico era más joven que Nerón, menos popular, padecía epilepsia. Bueno, todo esto pudo influir. Pero sobre todo no era descendiente directo de Augusto. Y aún más importante, era el huérfano de Mesalina. Los libertos que traicionaron a la anterior emperatriz o los senadores que colaboraron en su damnatio memoriae o que se beneficiaron de su muerte tenían buenas razones para no querer que Británico llegara a ser César, porque su primera decisión política sería vengarse, probablemente. Así que elegir a Nerón ofrecía más garantías de estabilidad. En su etapa como emperatriz, Agripina recibió honores aún más extraordinarios que los que había recibido de su hermano Calígula. Que ya es mucho. Se le permitió lucir 2 faces cuando las vírgenes vestales, que eran las sacerdotisas más prestigiosas del imperio, solamente podían llevar una. El asentamiento militar a orillas del Rin donde nació se convirtió en ciudad y recibió el nombre de Colonia Agripinensis. Todavía existe, es la actual ciudad de Colonia. Así es. Y por si esto fuera poco, se le otorgó el título de Augusta, un honor que jamás había ostentado una mujer relativamente joven. Entonces tenía 35 años cuando ascendió al trono. Esto es importante y ha sido objeto de una gran controversia. Livia no fue Augusta, no se la nombró Augusta hasta que murió el primer Augusto, su marido Octavio. La siguiente Augusta fue Antonia la Menor, la madre de Claudio, pero recibió el título a los 73 años, cuando Calígula estaba en plena campaña de honrar a todos sus familiares. En fin, ya era una señora, nunca fue una señora implicada en política y menos en aquel momento. Pero en el caso de Agripina, el título de Augusta se ha interpretado como un posible reconocimiento al poder que la emperatriz ejercía en la sombra. En la sombra y a veces a plena luz del día, Ana? Sí, a veces casi sí. Agripina llegó a sentarse junto a Claudio en algún acto público y algunos historiadores creen que recibía clientes junto a Claudio en el rito de la salutatio matinal. Su rostro también llegó a aparecer junto al de Claudio en el anverso de algunas monedas, acuñadas, eso sí, lejos de Roma, en Éfeso. Sí, en Roma quizás habría sido demasiado escandaloso. Pues sí. También se conservan estatuas de Agripina luciendo una diadema e incluso un grupo escultórico en el que la emperatriz aparece tomando de la mano a Claudio. Todo esto son signos de poder. Es importante aclarar que nada de esto significa que Agripina tuviera un poder equivalente al del emperador, ni mucho menos. Pero es indudable que ejerció influencia y poder político entre bambalinas. Pensemos que Claudio no era un hombre con muchos aliados en el Senado. Estuvo relegado de la vida política casi toda su vida adulta, así que tenía poca experiencia diplomática. Agripina, en cambio, había sobrevivido a base de tejer alianzas. La etapa en la que Agripina fue su consorte resultó ser la más estable y la menos sangrienta de todo el reinado de Claudio. Así que, en fin, no es descabellado ver en ello la mano de la emperatriz. Ese periodo de paz y prosperidad fue sin duda el momento culminante de la carrera de Agripina. Por fin ocupaba el puesto que la muerte de Germánico le había arrebatado a su madre. Pero no hubo un final feliz para Claudio ni para su hijo biológico, Británico. El 12 de octubre del año 54, Claudio muere repentinamente en plena cena familiar, tras probar una seta que, según las malas lenguas, la propia Agripina habría hecho envenenar. Fuera por envenenamiento o por muerte natural, la emperatriz reaccionó con la velocidad del rayo. Al amanecer ya había negociado con el Senado y con la Guardia Pretoriana una transición pacífica que colocaría a Nerón en el trono. La primera contraseña que el joven y flamante emperador dio a la Guardia Pretoriana fue la mejor de las madres. Hombre, era para agradecérselo, ¿eh? Pero la buena sintonía no duró más allá del primer año. Pronto surgieron las tensiones que crecieron rápidamente como una bola de nieve. Agripina, como a tantas madres, no le gustaban las amistades de su hijo, ni sus aficiones, ni sus amantes. Muy típico. Pero Nerón no era un adolescente cualquiera. Era el hombre más poderoso del mundo conocido. Así es. Agripina aquí cometió 2 errores que acabarían llevándola a la tumba.
El primero fue creer que ella no necesitaba disimular, que podía mostrarse públicamente como la regente de un César inexperto. Así que trasladó a Palacio las sesiones del Senado para poder escuchar los debates oculta tras una cortina y aún fue más allá. Quiso recibir personalmente a unos embajadores armenios en una audiencia pública. Séneca reaccionó rápidamente y sugirió a Nerón que acompañara a su madre fuera de la sala. Lo cierto es que ni siquiera la emperatriz Livia, con todo su prestigio, se habría atrevido a hacer algo así durante el reinado de su hijo Tiberio. Agripina había olvidado que una matrona romana, por hábil que fuera en el juego político, debía guardar las apariencias, permanecer en segundo plano y no desautorizar a su hijo. En fin, al ver que Nerón se rodeaba de sus propios consejeros y escapaba cada vez más a su influencia, la emperatriz cometió un segundo error fatal. Insinuó a Nerón que ella y sus aliados podían retirarle si querían su apoyo como César, que aún quedaba un heredero legítimo al que podían aupar al trono, británico. Probablemente no lo decía en serio, pero la verdad es que nunca lo sabremos. Pues no, porque la reacción de Nerón a este chantaje emocional fue drástica. Envenenó a su hermanastro durante un banquete, delante de todo el mundo. Si la amenaza era un farol, Nerón respondió demostrando que estaba dispuesto a jugar en serio sus cartas. Suprimió la guardia personal de su madre, la obligó a mudarse a otro palacio y finalmente decidió deshacerse de ella. ¡Wow! Tremendo, que tu propio hijo haga eso. Ahora bien, incluso en este momento de decadencia, Agripina aún era lo bastante popular entre el pueblo y entre la guardia pretoriana como para que obligarla a suicidarse así sin más resultara muy arriesgado. Tampoco era posible envenenarla porque la emperatriz era tan precavida que tomaba antídotos. Hay que ver. Hombre, normal. Tampoco sí, la verdad es que normal. En su caso no es de extrañar. Así que Nerón ideó un plan absolutamente rocambolesco. Hizo que pareciera un accidente. O al menos eso intentó. Invitó a su madre a su villa veraniega de Bauli. Agripina veraneaba en Antium, no muy lejos de allí, y acudió encantada creyendo que su hijo le ofrecía una reconciliación. Al final de la velada, le ofreció su propio barco para llevarla a casa. Hasta aquí todo parecía idílico. El problema es que ese barco estaba trucado para que a medio camino el techo se desplomara sobre las cabezas de los viajeros y hundiera la popa. El plan parecía infalible, pero falló. Tanto Agripina como su amiga Acerronia cayeron al agua, pero cayeron aún vivas. Acerronia, creyendo que así la rescatarían, empezó a pedir auxilio a gritos, diciendo que era la emperatriz. La tripulación del barco, que por supuesto estaba compinchada con Nerón, reaccionó matándola a golpes de remo. Y Agripina, que ya hemos visto que era una superviviente nata, comprendió enseguida lo que estaba pasando. Se alejó nadando en silencio y se las apañó para llegar a su villa de Antium. Una vez allí envió un mensajero a su hijo fingiendo creer que todo había sido un accidente, con la esperanza de calmar las aguas y salvar su vida. Pero Ana, era demasiado tarde. Pues sí. Nerón sabía que había ido demasiado lejos. Aceptar la pantomima de que nada había sucedido resultaba demasiado arriesgado. Fingió que el emisario había tratado de asesinarle y envió a unos sicarios a rematar a su madre. Un dato importante. Nerón no envió a la guardia pretoriana porque la guardia pretoriana jamás le habría puesto la mano encima a la hija de Germánico. La emperatriz murió realmente con el mismo orgullo con el que había vivido. Pidió que la hirieran en el mismo vientre que había engendrado a su asesino, y en la misma casa, tal vez la misma cama, donde años antes había dado a luz. Genio y figura, hasta el final. Sí, realmente digna hija de su madre, Agripina la mayor, otra mujer de armas tomar. Sí, las dos Agripinas realmente memorables. Y antes de finalizar, ¿qué nos recomiendas para conocer mejor la vida y la personalidad de Agripina la Menor? Bueno, una de las biografías más recientes de la emperatriz, y sin duda la más desmitificadora y divertida, es la de Emma Southon. La encontraréis en español, publicada por Ediciones Pasado y Presente. Emma Southon es doctora en Historia Antigua por la Universidad de Birmingham, pero sus títulos académicos no le impiden escribir con un desparpajo enorme y un gran sentido del humor. Vamos, lectura erudita, pero a la vez muy ligera. La vida de Agripina la Menor se ha contado innumerables veces, casi siempre, como sucede con Mesalina, cargando las tintas en su vida sexual. A los oyentes quizás les sorprenda que no hayamos mencionado sus supuestos incestos con su hermano Calígula o con su hijo Nerón.
Pero hay un buen motivo para esto. Así es, no los mencionamos porque no tienen ni pies ni cabeza. Vamos a ver, los romanos se acusaban de incesto unos a otros constantemente. La mitad de los juicios políticos tenían como pretexto el adulterio y la otra mitad el incesto. O sea, siempre se usaba una excusa de este tipo. No hay ninguna razón sólida para creer que Agripina se acostara con su hermano y mucho menos con su hijo. El único, digamos, incesto que sí cometió fue casarse con su tío carnal. Pero curiosamente el Senado prefirió no considerarlo un delito. Ya ves, paradojas de la antigua Roma. Y de la familia Julio-Claudia, una dinastía fascinante para bien o para mal. En fin, Ana, se nos acaba el tiempo, pero bueno, sin duda te veo dentro de poco preparando ya, empezando a pensar y creando ya pues el próximo episodio del podcast de Historia y Vida con la ilusión de siempre. Por supuesto, aquí estaré. Hasta pronto. Hasta pronto, Isabel. Suscríbete a este podcast y no te pierdas ningún episodio. Gracias por escucharnos.